Hola, en este vídeo estudiaremos la asíntota de una función. En concreto, la asíntota de la función x cubo más x cuadrado partido de x cuadrado menos 2x más 1. Es una función racional y lo primero que vamos a hacer es calcular su dominio. El dominio de esta función es todo r menos aquellos valores donde el denominador vale 0, que los quitamos del dominio porque no podemos controlar la división por 0. Entonces vemos cuando el denominador vale 0, solucionamos esa ecuación que tiene a la solución x igual a 1 doble. Y ese punto pues lo quitamos del dominio. El dominio sería todos los números reales excepto el 1. Y podemos poner nuestro polinomio del denominador factorizado, ya que hemos conseguido todas sus raíces, todas sus soluciones. Como tiene la solución 1, sería x menos 1, y como es doble, estaría al cuadrado. Entonces tenemos que la fracción se queda x cubo más x cuadrado entre x menos 1 al cuadrado. Como el dominio de esta función es todo r salvo el 1, también es continua en ese dominio. O sea, es continua en r salvo el 1. O sea, es continua en todos los puntos excepto en el 1. Y en el 1 no quiere decir que sea discontinuo, simplemente no está definida. Es continua en todos los demás puntos, en el 1 no podríamos decir nada. En x igual a 1 hay posibilidad de que haya una asíntota vertical. O sea, hay posibilidad de que haya una asíntota vertical en el punto donde la función no se defina, punto o punto donde la función racional no se defina. Ahí es donde hay candidatos a que haya asíntota vertical, porque los puntos donde la función es continua no hay posibilidad de que haya una asíntota vertical, no hay posibilidad de que la función se dispare a infinito. Por tanto, los únicos candidatos que tenemos a asíntota son aquellos puntos que no pertenezcan al dominio, es decir, aquellos puntos que anulan al denominador. En este caso solo tenemos un candidato, pues vamos a estudiar solamente ese candidato. ¿Cómo se estudia el candidato asíntota que tenemos? Pues realizando el límite cuando x tiende a 1 de nuestra función. Límite en el punto candidato de nuestra función. Si tuviéramos más candidatos, pues realizaríamos este proceso más veces. Sustituimos la x por 1 y en el numerador tenemos 1 al cubo más 1 al cuadrado, que esos son 2. Y en el denominador tenemos 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1, que eso da 0. Da 0, eso lo sabíamos porque cuando la x vale 1 era solución de la ecuación. Entonces, sí o sí, tiene que dar 0. Y el resultado de esto es una indeterminación, pero sabemos que va a ser más o menos infinito. Porque al dividir 2 entre un número no 0, sino un número que se acerca a 0, el resultado va a ser cada vez más grande o cada vez más pequeño. En el sentido de pequeño como un número muy grande negativo. Entonces, en este caso, vamos a tener una asíntota vertical en x igual a 1, que es donde estábamos estudiando. Ya en cuanto tengamos algo del estilo, como se va a disparar a infinito, ya tenemos una asíntota vertical en x igual a 1. Y lo único que tenemos que hacer es calcular los límites laterales de la función. O sea, hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, que vamos a poner el polinomio del denominador factorizado, que vaya a ver que eso nos simplifica mucho la vida. Vale. Teníamos que el numerador tendía a 2 en ambos casos y el denominador tendía a 0 en ambos casos. Lo único que nos queda ver es si se acerca a 0 usando números positivos o se acerca a 0 usando números negativos. Pero es que tenemos x menos 1 al cuadrado. Entonces, aunque le demos valores pequeños, eso va a ser valores cercanos a 0, uno va a ser positivo, otro va a ser negativo, pero al elevarlo al cuadrado va a salir un número positivo. Podéis comprobarlo, podéis darle el 0,99, el 1,01 y ves que es positivo, pero es que se ve claro porque al estar elevado al cuadrado, el denominador va a ser positivo. Así se acerca a 0, pero con números positivos en ambos lados.
Y lo que tenemos sería infinito y solo nos queda deducir el signo. El signo, como el 2 es positivo y el 0 se acerca a 0 también con positivo, positivo entre positivo es positivo. Y a la derecha exactamente lo mismo. Podemos dibujar además la asíntota. Nos situamos en x igual a 1. Y la función, cuando nos acercamos a 1 por la izquierda, se dispara a más infinito. Si nos acercamos a 1, se dispara a infinito por la izquierda. Y si nos acercamos a 1 por la derecha, también se dispara a más infinito. Entonces, lo que hace la función cerca de la asíntota es un comportamiento como el que hemos dibujado. Bien, ya hemos acabado con la asíntota vertical. Lo que nos preguntamos ahora es si hay asíntota horizontal. ¿Vale? Después de acabar con las verticales, todos los candidatos que teníamos, nos pasamos a la asíntota horizontal. Para saber si hay asíntota horizontal, lo que tenemos que hacer es el límite en infinito, en más infinito y en menos infinito, de nuestra función. Es decir, de x cubo más x cuadrado, partido de x cuadrado menos 2x más 1, cero límites en más infinito y en menos infinito. Vale, para hacer este límite nos quedamos con el término de mayor grado en el numerador, que es x cubo, el término de mayor grado en el denominador, que es x cuadrado, y eso sería entonces el límite cuando x tiende a más infinito de x cubo entre x cuadrado es x. Al sustituir x por infinito, pues eso sería más infinito. Y en el de menos infinito, haciendo lo mismo, llegaríamos también a que es el límite de x cuando x tiende a infinito, y haciendo tender la x a menos infinito, pues el límite sería menos infinito. ¿Vale? El límite cuando x tiende a infinito es más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito es menos infinito. La función se dispara, no tiende a un número. Al no tender a un número, pues no hay asíntota horizontal. Si no tenemos asíntota horizontal, nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Hay asíntota oblicua? Para ver si hay asíntota oblicua, el límite que tenemos que calcular es también un límite en más infinito, y también lo deberíamos hacer en menos infinito, pero en el caso de las ecuaciones racionales comparten, si hay asíntota oblicua, la comparten en más infinito y menos infinito, así que lo vamos a hacer solamente en más infinito. Esto, si tenéis otro tipo de función que no sea racional, lo deberíais hacer en los dos sitios. Pero bueno, ahora mismo lo vamos a hacer solo en infinito, y lo que tenemos que ver es si el límite de la función dividida entre x es un número. O sea, no se dispara a infinito, sino que el límite de la función entre x es un número. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a ir viendo qué tenemos. Queremos el límite cuando x tiende a infinito de la función, que es x cuadrado más x partido x cuadrado menos 2x más 1, todo eso dividido entre x. ¿Veis? Hemos puesto aquí la función y la hemos dividido por x, y a eso es a lo que le hacemos el límite. Lo mismo que para la asíntota horizontal hemos hecho el límite de la función, para la asíntota oblicua vamos a ver el límite de la función dividida entre x. ¿Cómo se hace esa división? Pues si queréis ponerlo de esta forma: x cubo más x cuadrado partido x cuadrado menos 2x más 1, eso dividido entre x. ¿Y cómo se hace una división de fracciones? Pues producto en cruz. Límite cuando x tiende a más infinito, aquí es como si hubiese un 1, entonces multiplicamos x cubo más x cuadrado por 1, que se quedaría igual, y luego hacemos x cuadrado menos 2x más 1 por x. Al multiplicar todo por x cuadrado por x sería x cubo, 2x por x sería 2x cuadrado, y 1 por x sería x. Este ya es el resultado de multiplicar x cuadrado menos 2x más 1 por x. Bien, ya lo tenemos hecho, pues vamos a calcular ese límite. ¿Cómo se calcula ese límite? Pues igual que todos los que hemos hecho. Hacemos límite cuando x tiende a infinito, nos quedamos
con el término de mayor grado en el numerador, que es x cubo, y el término de mayor grado en el denominador, que es x cubo. Al dividir x cubo entre x cubo tenemos 1, entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1. Como ahí no aparece x, el límite es 1. 1 es una función que vale siempre 1, aunque la x tiende a infinito vale siempre 1, por tanto el límite en este caso pues es 1. Y ya habríamos acabado. ¿Por qué? Porque si ese límite sale un número, entonces sale un número m, entonces hay una asíntota oblicua de ecuación igual a mx más n. La m ya la tendríamos, que en nuestro caso es 1, nos faltaría sacar la n. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a tener asíntota oblicua, al haber sido el límite finito, al tener un valor, en este caso es 1, o podría ser cualquier otro valor, al tener un valor, el límite de f de x partido de x, ya tenemos una asíntota oblicua. Y además, en nuestro caso, ya tenemos la pendiente de esa asíntota, es decir, el número que acompaña a la x. Sería 1 por x más n. Nos falta sacar la n, 1 por x es x, pues vamos a tener una asíntota de la forma x más un número. Nos falta sacar ese número. Si el límite hubiese sido infinito, pues entonces no tendríamos asíntota oblicua, hubiéramos acabado y listo. Bueno, pues ¿cómo se obtiene la n? Para sacar la n hay que hacer también un límite. Es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x. Es decir, la primera parte de la ecuación de la asíntota oblicua. En este caso sería x, ¿vale? La parte de x y acompañado por su pendiente. Como en nuestro caso era 1, sería 1 por x, que es x. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí, m por x, donde m es el valor del límite anterior. En nuestro caso tendríamos límite cuando x tiende a más infinito de x cubo más x cuadrado. Todo esto partido de x cuadrado menos 2x más 1. Esa es la función y ahora le restamos m, que vale 1, por x, es decir, x. Vale, una vez hecho esto, tenemos que hacer esta operación. Para hacer esta operación tenemos que pasar todo al mismo denominador, que sería x cuadrado menos 2x más 1. En esta primera fracción no tenemos que hacer ningún cambio y en la segunda tendríamos x cuadrado menos 2x más 1. Sería x cuadrado menos 2x más 1, al dividir entre 1 se queda igual y eso se multiplicaría por el numerador, que es x. Tenemos que multiplicar x cuadrado menos 2x más 1 por x. Entonces, pasar a común denominador. Una vez hecho esto, fijaos lo que tenemos. Límite cuando x tiende a más infinito. En el denominador tenemos x cuadrado menos 2x más 1. En el numerador tenemos x cubo más x cuadrado. Esta división a multiplicar por x nos quedaría x cubo menos 2x cuadrado más x, que como tiene un signo menos delante hay que cambiarlo todo de signo. Quedaría menos x cubo más 2x cuadrado menos x. Sumamos, tenemos el límite cuando x tiende a más infinito, x cubo menos x cubo se va, x cuadrado más 2x cuadrado serían 3x cuadrado menos x, y aquí tenemos x cuadrado menos 2x más 1. Y este límite sabemos hacerlo, pues solo nos tenemos que quedar con el término de mayor grado en el numerador, que es 3x cuadrado, y el término de mayor grado en el denominador, que es x cuadrado. X cuadrado y x cuadrado se quedaría 3, el límite de 3 es 3. Y ya tenemos pues la n vale 3. Entonces tenemos asíntota oblicua n igual a x, y ya tenemos la n, que es 3, pues en x más 3.
ya tenemos la ecuación de la asíntota, que sería la recta x más 3. Ya tenemos a la recta a la que la función tiende. Para representar esa recta, pues le damos valores a la x. Si le damos a la x el valor 0, la y vale 3, en el 1 vale 4, pues tendríamos la recta que estamos dibujando aquí en pantalla. A ver, la voy a hacer un poquito más abajo. Entonces la recta va a acercarse a esa asíntota cuando la x tiende a infinito y a menos infinito, ¿vale? En este caso las comparten porque c es la función racional. Pero claro, hay varias maneras de acercarse a la asíntota. Fijaos, ya en el más infinito la función se puede acercar a la asíntota por arriba o por abajo. Y en el menos infinito lo mismo. Tenemos que ver cómo se acerca la función a la asíntota. La asíntota ya la tenemos. Lo único que vamos a ir un poco más allá y vamos a ver cómo se acerca la función a la asíntota. Para hacer eso, lo que tenemos que ver es lo que hace la recta de la función menos la asíntota. A la función le resto la asíntota. Y esto va a tender a un valor 0. Cuando la x tiende a infinito, cuando la x tome valores grandes, más infinito o menos infinito, cuando la x tienda a más infinito o menos infinito, eso va a valer 0. Pero va a valer 0, se va a acercar a 0, mejor dicho, de manera positiva o de manera negativa. Si se acerca de manera positiva va a quedarse por encima, y si se acerca de manera negativa, pues se va a quedar por debajo. Entonces se trata de ver qué signo tiene esta recta cuando la x toma valores muy grandes o valores muy pequeños. Entonces vamos a hacer lo que nos dice esa recta, que sería la función x cubo más x cuadrado, todo eso de partido de x cuadrado menos 2x más 1, menos la asíntota, que es x más 3. Hay que restarle x más 3. Cuidado, ponerlo entre paréntesis porque al menos le afecta a toda la recta. Lo que tendríamos que hacer entonces es x cubo más x cuadrado menos 2x más 1, pasamos al común denominador, que sería x cuadrado menos 2x más 1, y multiplicamos el x más 3 por el nuevo denominador que tenemos, que es x cuadrado menos 2x más 1. Hacer esta operación, que primero habría que hacer este producto, y luego restar lo que nos den a x cuadrado menos x cuadrado. Si desarrolláis todo eso, al final obtenéis lo siguiente: 5x menos 3 partido de x cuadrado menos 2x más 1. Y eso es lo que tenemos que estudiarle el signo. Cuando le damos a la x valores grandes y cuando le damos a la x valores pequeños. Es decir, cuando la x tiende a infinito o menos infinito, esto se va a ir a 0, pero hay que ver si se acerca a 0 con un número positivo o negativo. Para ello, con que miréis los términos de mayor grado es suficiente. Con que miréis 5x y x cuadrado es suficiente. Cuando la x tiende a más infinito, cuando le dejemos valores grandes, el numerador va a ser positivo y el denominador, que es x cuadrado, también va a ser positivo. Entonces un positivo entre un positivo da positivo. Se acerca a 0 de manera positiva. Se acerca a 0 mediante números positivos. Y en el denominador, no. Cuando x tiende a menos infinito, el 5x, como x valdría a menos infinito, sería un número negativo. Negativo por 5 es negativo. Y al hacer menos infinito al cuadrado, o un número muy grande al cuadrado, tendríamos algo que es positivo. Y negativo entre positivo, pues daría negativo. O sea, se acerca a 0 con números negativos.
de este primer caso podemos decir que es más infinito. F de x se acerca a la asíntota, que era x más 3 por arriba. Y en menos infinito podemos decir que la función f se acerca a la asíntota, que es x más 3 por abajo. Y lo podemos dibujar en infinito, o sea, es a la derecha, más infinito. Cuando nos alejamos a la derecha, la función se acerca a la asíntota por arriba, y en menos infinito sería a la izquierda, la función se acerca a la asíntota por abajo. Y con esto habríamos acabado el estudio de las asíntotas de esta función. Como veis, es un proceso largo y tedioso, pero en el que no hay ningún concepto nuevo que no sepáis hacer. Es cálculo de límites y trabajar con fracciones algebraicas, pasadas como un denominador, etc. Y que si tenéis que darle un repaso es a cosas que ya deberíais saber. Y si no, si es la primera vez que la aprendéis, pues es un buen momento para hacerlo.